Alimento Diario, serie Gálatas, el único evangelio y el evangelio de Cristo. La cruz es el hito de la dispensación de la fe. Del hermano Pedro Don. Semana 1, día viernes. Lectura bíblica. Hechos 3, capítulo 16 al 26. Capítulo 4, del 1 al 11. Leer con oración. Oh Señor Jesús, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh Señor Jesús. Gálatas 3 al 14. Oh Señor Jesús. Nadie puede ir contra el Espíritu. En el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, luego de sanar a los paralíticos, fue audaz y captó la atención de los líderes judíos, quienes comenzaron a oponerse a su predicación y a la de Juan. Cuando alguien está en el poder, no quiere cambios, y hablar de Dios suele implicar cambios, porque el Señor desea avanzar. Pero enfatizó que aunque los judíos fueran responsables de la muerte de Cristo, Dios ya había predeterminado su muerte. A partir de entonces necesitaban arrepentirse y que sus pecados fueran borrados para poder participar en la dispensación de la fe, en la era de la gracia. En Hechos capítulo 3 al 16 al 22, él recordó al pueblo que Dios ya le había dicho a Moisés en Deuteronomio 18 que levantaría un profeta como él y que pediría cuentas a todo aquel que lo escuchara. Jesús es el descendiente de Abraham, a través de quien todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Hechos, en capítulo 3 al 23 y al 26, tan pronto como resucitó Dios, lo envió primero a los judíos. ¿Para qué? Para bendecirlos. Ellos tuvieron el privilegio de ser primeros a recibir esta bendición, aunque no es inclusiva de ellos, sino de toda la familia de la tierra. Incluso Pedro en la casa de Cornelio se asombró cuando el Espíritu Santo fue derramado, bautizando a los gentiles que creyeron en el Señor Jesús. Los judíos comprendían que la bendición de Abraham era para todos. A partir de ese momento comenzó la oposición. En la iglesia primitiva efectivamente hubo un cambio de dispensación. Quienes lideraron este cambio ya no estaban sujetos en las cosas de la dispensación anterior, la dispensación de la ley. No vemos a Pedro ni a Juan hablándole la ley, la circuncisión o a Moisés. Ellos comenzaron a hablar de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y el Espíritu Santo actuó y obró con gran poder, haciendo caminar a un cojo de nacimiento. Eso es tremendo. En el 4 capítulo de Hechos leemos: hablando a ellos, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de la enseñanza al pueblo, anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En Hechos, en capítulo 4, versículo 1 al 4, como mencionamos, de la inmediato surgieron diferentes instituciones de quienes ya estaban en el poder: los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, en la oposición a Pedro y a Juan y a la palabra de los apóstoles. Como ya era tarde, arrestaron a Pedro y a Juan y lo encarcelaron para interrogarlo posteriormente. El día siguiente, los gobernantes, los ancianos y los escribas se reunieron en Jerusalén junto con el sumo sacerdote y todos los de su linaje para interrogarlos a ambos.
Todo el problema surge cuando el grupo dominante, la élite que ostenta el poder y los privilegios, se sienten amenazados por la pérdida de estos. Se opone y rechaza cualquier cambio. Esta fue la misma dificultad que tuvo el pueblo para aceptar a los profetas que hablaban de parte de Dios. Por eso persiguieron a todos los profetas e incluso a Jesús. Generalmente la acción del Señor va en contra de la consolidación del poder humano. Cuando Dios habla, las cosas cambian, porque Dios actúa y dinámico. Hubo un cambio en la dispensación de la ley hacia la fe en Cristo y los judíos no aceptaron este cambio. ¿Qué sucedió después? Al ser interrogado, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. En Hechos capítulo 4, versículo 9 al 10. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Pedro fue usado y les recordaba constantemente que habían crucificado a Jesús. Pero ese nombre tiene poder porque Dios lo resucitó de entre los muertos. Él vive y es la piedra angular. La cruz de Cristo no puede ser anulada. Amén.